Buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer encontrar tantos amigos que nos vemos una vez al año, una vez a cada 2 años. Estamos empezando un nuevo espacio virtual denominado Diálogos Improváveis. ¿Por qué creemos? Estamos perante una oportunidad. La red de organizaciones que se reúne há 30 anos para promover los encuentros iberoamericanos, inicialmente de fundaciones, después, a partir de 1996, encuentros de terceiro setor, e mais recentemente, encuentros iberoamericanos de sociedade civil. Esta red de 30 anos possui ativos que nos permitem fazer novo chamamento para profundizar conhecimentos e informações acerca de nossa região e ampliar a rede em favor da agenda da cidadania, da democracia e da participação civil. Estaremos promovendo estes encontros telemáticos a cada 4 meses aproximadamente, sempre com especialistas e invitados, reunidos em torno de temáticas públicas e de interesse compartilhado entre as instituições que compõem os encontros e o Consejo de los Encuentros Iberoamericanos. Y también siempre temas actuales. Inicialmente, propomos hacer una ronda sobre la conjuntura política, económica y social de los 12 países que componen la red iberoamericana de los encuentros de la sociedad civil. Y empezamos hoy con Brasil, España y México. El objetivo de estos encuentros es fortalecer los esfuerzos ciudadanos y de liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil en cada país de Iberoamérica. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Léo Voigt e atualmente eu me desempenho como secretário de Desenvolvimento Social de la Municipalidad de Porto Alegre. Y ahora paso la palabra para nuestra conductora, Gabriela. Ok, qué bueno que nos dice. Muchas gracias. Soy Gabriela Barkentin y les saludo desde la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto saludarles. Estoy acá desde la estación de radio. Yo me dedico al periodismo, a la comunicación y transmito un programa de radio todas las mañanas de 6 a 10. Ahorita son aquí las 10:08, así que prácticamente vengo saliendo de la radio. Hay por ahí una conversación que se está metiendo. Si nos ayudan, creo que alguien tiene abierto su micrófono y se nos está metiendo una conversación que está un poco estorbando. Si nos ayudan, por favor, a silenciar sus micrófonos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues de verdad, también agradezco que me hayan invitado a conducir este diálogo, Diálogos Improbables. Me gusta además el concepto de diálogos improbables, porque la idea justamente es que los hagamos probables. Entonces, mi papel aquí va a ser básicamente de ir conduciendo esta conversación. Y la idea, como ya escucharon, bueno, pues es un poco conocer lo que sucede en los países de la región. Hoy, como también ya escucharon, vamos a hablar de España, vamos a hablar de México, vamos a hablar de Brasil y un poquito la dinámica. Tenemos a 3 invitados. Ahorita los voy a presentar brevemente en el orden en el que van a hablar. Cada uno tendrá la posibilidad de hablar hasta por 12 minutos y les voy a pedir que tratemos de ser muy puntuales con el tiempo para que no tenga yo que pasar a intervenir así como de por favor con el tiempo. Así que 12 minutos después vamos con una segunda ronda donde yo voy a puntualizar, les voy a hacer algunas preguntas para que tengan ustedes una segunda ronda de unos 4 minutos aproximadamente y después vamos a abrir a preguntas y de respuestas de quienes nos están escuchando. Ahí está abierto el chat, ahí pueden empezar a escribir las preguntas que ustedes quieren, o si después las quieren hacer también en vivo, es cosa de levantar la mano y hacer las preguntas hacia
el final, la última parte de esta mesa. Así que nuevamente, en verdad, agradezco a que me hayan invitado a esto, a hablar hoy de actualidad socioeconómica y política de Brasil, México y España. Y quienes nos acompañan en esta primer conversatorio son Carlos Matei, profesor titular y director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Ahí están viendo ustedes ya parte de su semblanza. Ha colaborado en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el tercer sector fue cofundador de Ingeniería Sin Fronteras y vicepresidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España, participando también como consejero y asesor en diversas organizaciones sociales españolas e internacionales, y también una experiencia importante en el sector privado empresarial, director de cátedras de empresa, miembro del Consejo de Stakeholders de Iberdrola y consejero de fundaciones empresariales como la Fundación Carrazo Cotec o la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Así que está con nosotros Carlos, bienvenido a este diálogo. Después tenemos también a Alberto Olvera de México. Alberto es investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana desde el 81 y colabora a tiempo parcial en el ITESO de Guadalajara. Es maestro y doctor en sociología por la Graduate Faculty of Political and Social Science de la New School for Social Research y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y también a la Academia Mexicana de la Ciencia. Y muy importante para lo que hoy nos convoca, fundador y miembro de la Dirección Nacional de la Alianza Cívica, el gran movimiento social pro-democrático nacional entre 95 y 2000, y bueno, es editorialista también en diversos periódicos nacionales, consultor de la Secretaría de Gobernación, del PNUD en temas relacionados con la sociedad civil, y tiene infinidad de artículos y de capítulos de libros. Actualmente es miembro además del Consejo Directivo de Fundar. Y por último, aunque no menos importante, por supuesto, de Brasil, tenemos a Marcos Rolim. Ahí los ven ustedes su semblanza, doctor y maestro en sociología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, especialista en seguridad pública por la Universidad de Oxford, licenciado en periodismo por la Universidad Federal de Santa María, profesor además de la maestría en Derechos Humanos de la UniRiter y subdirector de la Escuela de Gestión y Control del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul, miembro fundador del Foro Brasileño de Seguridad Pública y del Instituto Ciudad Segura, miembro también de la Asamblea de Amnistía Internacional de Brasil, del Consejo de Artículo 19 y del Instituto Promotor del Bien Común de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, aquí en nuestro país, en México. Y bueno, se desempeñó además como concejal, como diputado estatal y federal, habiendo presidido las comisiones de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de la República, Sparca y la Cámara de Diputados, autor además también de diversos trabajos. Así que a Carlos, a Alberto y a Marcos les doy la más cordial bienvenida, y en ese orden les pido que comencemos. Así que en esto, en donde vamos a hablar de el proceso de cambio sociopolítico de cada uno de nuestros países y de la región, y sobre todo también cómo se ha ido modificando, y más adelante hablaremos de manera específica del lugar de la sociedad civil organizada. Arranco contigo, Carlos, desde España. Adelante hasta por 12 minutos. Gabriela, ¿me perdonas ¿Sí? la interrupción? Hemos estado reunidos antes y hemos pensado, por lo que estábamos conversando, que tal vez era mejor que empezase Marcos Rolim. Si te parece bien, Gabriela. Perfecto, no tengo ningún problema. Entonces, con Marcos arrancamos. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Saludo a los demás participantes de este evento, los profesores Carlos y Alberto, y en nombre de todos saludo a nuestro amigo Leo Voich, que por razones desconocidas me nominó para esta difícil tarea de decir algo sobre la realidad brasileña. Todos conocen el talento de Tom Jobim, uno de nuestros más grandes compositores. Una vez, en un brillante resumen, dijo que Brasil no es para principiantes. La idea básica a la que vuelvo aquí es que es difícil entender el Brasil porque lidamos todo el tiempo con una serie de ambigüedades y contradicciones que parecen eludir los intentos de aprender racional. Somos un país rico entre las 10 mayores economías del planeta y al mismo tiempo una nación azotada por la pobreza y la desigualdad social. Somos un país que garantiza la plena igualdad de derechos de las mujeres
y que consagra los derechos humanos de la población LGBTQIA+, pero vivimos con una fuerte herencia machista, con homofobia y con altísimas tasas de feminicidios y asesinatos de gays y transgéneros. Supuestamente, nadie se considera racista en Brasil, pero los negros permanecen socialmente marginados, reciben salarios más bajos que los blancos, son tratados invariablemente como sospechosos y son las víctimas preferidas de la violencia policial. Somos una gran democracia, pero hemos sido gobernados en los últimos 4 años por un fascista con rasgos de psicopatía que por muy poco no consiguió el apoyo necesario para dar un golpe de Estado. Somos un país con tradiciones predominantemente cristianas, donde algunos de los líderes evangélicos predican el odio y defienden el armamento de la población. Somos un país católico, pero las religiones que más crecen son los evangélicos de perfil pentecostal y neopentecostal. Tenemos un Estado democrático de derecho con todas las garantías que uno puede imaginar, pero nuestras prisiones son mazmorras medievales, la impunidad es la regla para los crímenes cometidos por los poderosos y nuestras policías se encuentran entre las más brutales del mundo. Entonces, cuando empezamos a analizar la coyuntura política en Brasil, no hay una forma de evitar cierta sensación de confusión. Por cierto, quien habla de Brasil, si no está confundido, es porque está mal informado. Con esta salvedad y teniendo en cuenta el tiempo de que disponemos para la exposición, abordaré solamente 2 puntos que me parecen importantes para tratar de capturar lo nuevo en el momento político brasileño actual, el proceso de radicalización promovida por la extrema derecha y las dificultades políticas del gobierno de Lula. Sobre el proceso de radicalización promovido por la extrema derecha, utilizo el concepto de radicalización como la perspectiva que propone la violencia para lograr fines políticos o que defienda la legitimidad de acciones violentas por razones políticas. Tradicionalmente, las disputas políticas en Brasil se han alejado de cualquier perspectiva de radicalización. Esto fue porque se elevaban bien 3 campos del electorado, uno ubicado a la derecha, uno a la izquierda y uno de mayor expresión en el centro, todos al menos aparentemente operando en nombre de la democracia. Para ganar las elecciones en la segunda vuelta, normalmente era necesario que 2 de estos campos se acerquen. Por regla general, las disputas tenían lugar hacia el centro y la tendencia fue la confluencia de discursos, tanto de derecha como de izquierda, hacia la moderación. Esta situación, sin embargo, estaba cambiando si la toma de conciencia de las fuerzas de la política tradicional a través del fenómeno de las interacciones online, donde las posiciones de extrema derecha ganaron una fuerza sin precedentes. Bolsonaro era en este momento un diputado insignificante, conocido por las rarezas que hablaba y por una actuación marginal en defensa de los intereses corporativos de los militares. Hay un momento de esta trayectoria, sin embargo, que Bolsonaro se identifica con el discurso homofóbico de las iglesias pentecostales y neopentecostales, o que garantiza espacios muy expresivos y capilares a sus posiciones, especialmente en las zonas más pobres de las periferias de nuestras ciudades, donde los templos evangélicos se encuentran en gran número. Esa posibilidad solo se da, sin embargo, ante 3 fenómenos políticos muy fuertes. El primero es el involucramiento de los gobiernos del PT con la corrupción. El segundo es la incredulidad radical de la gran mayoría de la población frente al sistema político. Y el tercero, el progresivo desplazamiento de la formación de la opinión pública, de la opinión política, a las interacciones online, con la reproducción masiva de fake news y del discurso del odio. La llamada Operación Lava Jato, un grupo de trabajo formado para investigar un gran escándalo de corrupción que involucra a Petrobras, actúa sobre este imaginario, profundizándolo y movilizando fuertemente la atención de la sociedad brasileña. Ella funcionó durante más de 6 años
esta operación, pero su pico se dio entre 2014 y 2018. Durante este periodo hubo 80 operaciones con gran visibilidad mediática, con más de 100 personas detenidas entre ministros, diputados, gobernadores, grandes empresarios y el mismo Lula, por una sentencia que luego sería anulada por el Tribunal Supremo. Las denuncias de corrupción fueron manejadas arbitrariamente por Lava Jato, lo que no quiere decir que carecieran de fundamento real. El hecho es que la persecución penal desatada le deslegitimó aún más la política, fenómeno que ha sido muy bien aprovechado por la extrema derecha. Este ambiente favoreció el crecimiento de una plataforma neofascista que se presentó como antisistema y que se comunicaba muy fácilmente fuera de partidos y medios de comunicaciones tradicionales. El resultado fue que en 2018, cuando casi todos imaginaban que la disputa electoral se daría, como siempre, nuevamente entre PT y el PSDB, lo que sucedió fue una candidatura de extrema derecha, domina toda la derecha y el centro y gana las elecciones con Bolsonaro. El proceso de radicalización ya se había producido, pero la victoria de Bolsonaro fortaleció esta perspectiva cuya estrategia siempre ha sido crear las condiciones para un golpe de Estado. Por eso Bolsonaro pasó todo su gobierno atacando las instituciones democráticas, empezando por el sistema electoral, poder judicial y prensa independiente, redoblando la apuesta a su base radicalizada de cientos de miles de gente armada, militares, policías y milicianos. La sociedad brasileña estaba entonces dividida, un proceso que involucró la división de las familias y la expansión de la intolerancia a todos los niveles. Ha surgido en el país una extrema derecha orgullosa de sus posiciones embrutecidas y este grupo, es bueno recordarlo, casi ganó las últimas elecciones. Esta extrema derecha no se desmovilizará fácilmente y hoy ya no necesita a Bolsonaro, que fue declarado inelegible por 8 años. Puede organizarse en torno de otra candidatura presidencial y podría ser muy competitivo en 2026. El problema, en definitiva, está lejos de resolverse. Sobre las dificultades del gobierno Lula, solamente para unas informaciones, Lula es un líder carismático que trabaja en un centro del campo de centro-izquierda, comprometida con la reducción de las desigualdades sociales y la superación del hambre. También es un político tradicional muy pragmático, dispuesto a celebrar cualquier acuerdo o alianza que asegure el logro de sus objetivos. En los primeros 6 meses del gobierno, Lula ya tuvo algunas victorias importantes. Destaco 5 ejemplos. Primero, la dura respuesta del poder público al intento de golpe de Estado del día 8 de enero. La interrupción de la deforestación de la Amazonía. La ayuda a los pueblos indígenas, especialmente a los Yanomami, interrumpiendo una política genocida del gobierno de Bolsonaro. La ruptura del aislamiento de Brasil en el escenario internacional que había construido Bolsonaro, con Lula actuando intensamente en los foros internacionales. Y por fin la aprobación reciente del nuevo marco fiscal y la reforma tributaria en el Congreso. Lula es un líder que opera dentro del sistema político tradicional y que aparentemente se comporta de la misma manera que él lo hizo con éxito en sus 2 primeros gobiernos. La realidad política de Brasil, sin embargo, es muy diferente. Primero, cuando Lula fue elegido para su primer mandato presidencial en 2002, había una extraordinaria expectativa popular en Brasil con respecto a lo nuevo gobierno. Por primera vez en la historia del país, un liderazgo de izquierda y de extracción popular llegó a la presidencia. El Partido de los Trabajadores era una fuerza en ascenso y estaba en condiciones de liderar amplias movilizaciones con sus aliados históricos y con los movimientos populares. Así, el PT ejercía cierta hegemonía sobre la política brasileña, la que empezó a estremecerse cuando se hizo la primera denuncia seria de corrupción en el proceso conocido como Mensalão. Incluso después de eso, Lula logra su reelección con la aprobación de una amplia mayoría del electorado. Las cosas empeoraron mucho después del segundo gran escándalo de corrupción
el llamado Petrolão, que dio origen a Lava Jato en 2014, que prepara el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma. Con Lava Jato y con el juicio político, el PT vivió su infierno astral y se consolidó en grandes porciones de la sociedad un sentimiento anti-PT que persiste y es alentado por la extrema derecha. La elección de Lula, esta elección para su tercer mandato, debe mucho a la necesidad percibida por la mayoría para impedir la permanencia de Bolsonaro, que llevó a cabo un gobierno catastrófico. A diferencia de su primera elección, Lula se benefició más del miedo que del de esperanza, y muchos de sus votantes solo lo eligieron porque esa era la opción capaz de derrotar a Bolsonaro. Lo que quiere decir que el voto dado a Lula también tuvo un importante peso de escepticismo. Al inicio de su tercer mandato, el escenario político brasileño es mucho más difícil para Lula y para todas las fuerzas comprometidas con los cambios democráticos. El surgimiento de una extrema derecha con una base de masas y gran potencial de movilización no es un fenómeno cualquiera, sino el principal fenómeno político en Brasil en este momento histórico, que tiene repercusiones también en la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, el más a derecha desde la redemocratización. En el Congreso, los segmentos más orgánicos de la extrema derecha no están lo suficientemente fuertes como para bloquear iniciativas gubernamentales, que sin embargo dependen cada vez más de una base fisiológica y derechista conocida como centrão para aprobar sus proyectos. Los límites derivados de esta relación son mucho mayores que los que enfrentó Lula en sus primeros gobiernos, lo que sugiere que las reformas estructurales son poco probables. Una vez más, asistimos a la formación de una improbable realidad política donde los sectores más expresivos de la izquierda, que siempre han soñado con cambios radicales, se ven obligados a luchar para mantener el orden, mientras que la extrema derecha propone la ruptura. Actualmente en Brasil la izquierda es la fuerza del orden y la extrema derecha es la fuerza subversiva. Más allá de las perspectivas institucionales, nada se sabe porque lo que la gente será capaz de hacer sigue siendo una incógnita, dada la despolitización generalizada y la ausencia de una mayor tradición de lucha social autónoma. La izquierda hace tiempo que perdió la capacidad de movilización popular, y esto parece tanto más improbable cuanto que no propone nada en términos de reformas estructurales. La extrema derecha, por el contrario, consiguió una base de masas y la ha movilizado de manera muy expresiva y siempre en tono amenazante. Pienso que este es el punto en que debemos situar el mayor desafío para la sociedad civil brasileña, que cuenta con instituciones capaces de organizar campañas nacionales de reformas y a favor de de políticas públicas que garanticen la efectividad de los derechos previstos en la Constitución. El riesgo es que una parte importante de los líderes populares, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales sean cooptados por el gobierno, ya sea a través de mecanismos de financiamiento estatal o por alineamiento político ideológico. Ya vivimos en los primeros gobiernos de Lula una situación de esta naturaleza que es especialmente mala porque sin una sociedad civil movilizada y exigiendo cambios, las calles seguirán siendo ocupadas solo por la extrema derecha y el gobierno hará más concesiones al Congreso. En el centro de esta disputa están los intereses populares y el futuro de la democracia, pero para la izquierda no está claro que la democracia siga en riesgo. Siempre ha despreciado el bolsonarismo y sigue actuando y pensando de forma muy tradicional. No por casualidad, Lula y la mayoría de la izquierda siempre se confunden cuando empiezan a hablar de dictaduras, simpatizando inexplicablemente con líderes como Maduro y Putin. Problemas, por fin, de un país que no es para principiantes. Muchas gracias. Un país que no es para principiantes, y tienes toda la razón. Me quedo además con algunas de las ideas que decías, me parecieron muy interesantes. Cuando hablas, introducir el tema religioso, me parece importante desde el principio para el caso de Brasil, seguramente no solo para el caso de Brasil, pero en Brasil es muy evidente.
Y cuando entras en esto, hablar de deslegitimar la política y cómo lleva esto también a una despolitización que termina dejando un poco como la cancha abierta para la disputa. Y luego, cuando dices una extrema derecha orgullosa de sí misma, que no se va a desmovilizar, y eso es cierto, es decir, se nos olvida, ¿no? A veces pensamos, es que esto pasa y entonces ya estamos en otro momento, y no es cierto, no estamos necesariamente en otro momento. Y bueno, pues obviamente esta, dices, una improbable realidad política, pero que es probable que estás ahí. Y por supuesto el desafío para la sociedad civil. De verdad, gracias por esta clase sobre Brasil, profesor Rolim. Yo fui tomando nota como buena estudiante, porque la verdad es que me pareció muy importante lo que nos decías. Vamos ahora, y gracias por respetar también el tiempo que habíamos pedido. Vamos ahora a México con Alberto Olvera. Alberto, también te pediría 12 minutos. Igual vamos aquí como sintetizando algunas ideas. Y les recuerdo a todos que hacia el final, a todos los que nos están escuchando, pues podemos hacer preguntas y respuestas que nos puedan ir compartiendo por ahí en el chat. Adelante, Alberto, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Un gusto saludarte. Gabriela es mi amiga personal, así que es un placer que ella esté a cargo de este evento. Agradezco mucho la intervención de mi colega brasileño, fue extraordinaria síntesis de la situación de Brasil, así que sin atreverme a tratar de igualar semejante desempeño, quisiera más bien aprovechar la ocasión para dialogar y comparar con el caso de México, que creo que puede ser muy educativo. Creo que para empezar tenemos que destacar que la historia mexicana está marcada por la larga duración de un régimen autoritario civil, la dictadura priista del partido PRI, que duró muchos años y que tuvo la peculiaridad de que dentro del propio régimen autoritario se hizo la transición del viejo régimen estatista, desarrollista, hacia el modelo neoliberal. Esto es muy importante porque hubo algunos países donde esto implicó algún tipo de crisis política o lo hizo otro partido. Acá el propio partido autoritario hizo la transición neoliberal y le costó el poder. Lo curioso es que la pérdida de legitimidad y la crisis económica que tuvimos en 1995 al principio, como consecuencia indirecta del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y de un clima de violencia política dentro del régimen en ese momento, condujo a una crisis de legitimidad del propio PRI que permitió que en el año 2000 hubiera una alternancia de partidos en el poder, la democratización electoral. Llegó el Partido Acción Nacional de derecha moderada a gobernar a partir de ese momento, pero subrayo la peculiaridad de que el PAN y el PRI estuvieron de acuerdo en el impulso de este proyecto neoliberal, que en el caso particular de México significó la integración subordinada de México a la industria de Estados Unidos. A diferencia de los países del Cono Sur, México no entró en una fase de reprimarización, como se le ha llamado en América del Sur, a esta profundización de la producción de soya, de ganado, etcétera, sino que México se industrializó aceleradamente como una especie de complementación de la industria norteamericana que quiso disminuir sus costos usando la mano de obra barata de este país. Entonces tenemos esta peculiaridad, la transición a la democracia se produce con un partido de derecha democrático que estuvo de acuerdo en el proyecto neoliberal y lo siguió impulsando durante los dos gobiernos en que tuvieron la responsabilidad de los asuntos públicos. Al mismo tiempo, este Partido de Acción Nacional tenía muy poco espacio propio porque el PRI conservó una capacidad de veto a lo largo de la transición. El PAN era capaz de evitar que el PAN tomara decisiones más radicales porque conservaba la mayoría de los estados de la República, o sea, el poder territorial, y el PAN nunca tuvo mayoría en la Cámara de Diputados ni de senadores en esos 12 años que gobernó el PAN. De manera que este poder del PRI impidió que hubiese reformas sustanciales. Esto parece increíble a cualquier observador externo porque durante los años de la transición hubo más de 600 reformas constitucionales.
Pero curiosamente, estas 600 reformas no alteraron el núcleo duro del régimen político mexicano. No alteraron el presidencialismo, no alteraron la forma del federalismo, o sea, la relación entre gobiernos nacional, estatal y municipal. Y sobre todo no alteraron el pacto político que había establecido el PRI con las grandes corporaciones sindicales, corporativas, campesinas y empresariales. En pocas palabras, el régimen en términos de la relación del Estado con los principales actores sociales organizados se conservó básicamente intacta. Los sindicatos en México, particularmente los sindicatos de trabajadores del sector público y de las empresas paraestatales, tienen un poder gigantesco, a tal grado que en el caso de la educación pública mexicana básica, el sindicato había permitido o había sido usufructuario de una concesión que les permitía a los profesores heredar sus plazas de trabajo, sus puestos de trabajo, o venderlas en el mercado como si fuera una propiedad privada de ellos, el trabajo público. Esta peculiar, digamos, socialización, privatización de los puestos de trabajo se acostumbró también en el sector salud y en la industria petrolera y eléctrica mexicanas, lo cual nos habla de un desastre operativo, porque si los trabajadores son capaces de vender o heredar sus plazas, eso quiere decir que no hay ningún control de la calidad de la contratación ni del desempeño. Así que podemos imaginar que el rendimiento operativo del sector público mexicano y de las empresas enormes, las empresas estatales mexicanas, era muy precario. Y se conservó así porque el Partido de Acción Nacional privilegió la estabilidad política y social por sobre cualquier otro factor. Tenía miedo de que hubiese algún tipo de protesta desde abajo que pudiera poner en riesgo la gobernabilidad del país y sobre todo la continuación del proyecto neoliberal. Me parece que esto nos marca una transición conservadora, no solamente porque gobernó el PAN, sino porque la transición no modificó en la práctica el sistema político mexicano, excepto que introdujo la competencia electoral. Y al introducir la competencia electoral, que sí fue un gran cambio en la política mexicana, antes teníamos un régimen de un solo partido, la competencia electoral en el esquema de continuidad con el régimen político significó que los partidos de oposición, en este caso el PRI como oposición o la izquierda, el PRD como oposición, tenían que seguir las reglas de tener que pactar con los poderes fácticos para poder conseguir los recursos para competir. Aunque se creó una reforma electoral que dio financiamiento público a los partidos, en la práctica las campañas fueron subiendo cada vez más de costo y esto implicó para todos los partidos en general la necesidad de financiarse por vías privadas, generalmente ilegales, en un esquema en el cual la sociedad organizada continuaba siendo básicamente la misma. La ineficiencia, digamos, del gobierno de derecha de los panistas planteó un momento de crisis en 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, estuvo a punto de ganar la presidencia y alegó que hubo un fraude electoral en su contra. Y hubo un momento entonces muy grave de crisis en donde el presidente panista electo, Felipe Calderón, quedó todavía más en manos de los priistas para poder sobrevivir y gobernar, a pesar de una pequeña insurrección política, digamos, que organizó la izquierda. En 2012, el PRI logró regresar al poder una vez más, dado que el PAN no había tenido un gran desempeño, y también porque López Obrador había perdido cierta legitimidad frente al electorado por su reacción radical y visceral en contra de los resultados de la elección de 2006. Y el PRI volvió a gobernar con un presidente joven que básicamente fabricó la televisión privada mexicana, Televisa, y el gobierno que hizo fue una radicalización y cierre, por decirlo así, del proyecto neoliberal. Es decir, terminó de hacer los ajustes legales que privatizaban ciertas áreas y se permitió la inversión privada en la industria energética y eléctrica. Y por otro lado, digamos, se concretaron muchas de las demandas que el Tratado de Libre Comercio exigía sobre el país.
Y esta profundización del modelo de integración con Estados Unidos fue también creando un país dividido en dos partes. Un norte y centro-norte industrializado, integrado completamente en las cadenas de valor de los Estados Unidos, y un centro-sur atrasado, centroamericanizado, por decirlo así, en donde las diferencias históricas que ya eran grandes se profundizaron aún más. Esto quiere decir que empezamos a tener ese país dual, en donde también había un cierto estado de derecho para el capital extranjero, los grandes capitales. Ellos tenían manera de hacerse de una visión favorable de los organismos jurídicos, pero no así el resto de la población, que quedó en la absoluta indefensión. Simultáneamente con el proceso que ahora narro, se produjo un fenómeno, digamos, propio de los mercados capitalistas, la emergencia de la industria de la droga, que siempre existió en México, pero ahora con una potencia infinitamente mayor. México pasó de ser un lugar secundario en el tránsito de la droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos a convertirse en un eje central, porque los norteamericanos bloquearon las vías marítimas y aéreas de transporte de la droga desde los años 90, y esto hizo que México fuera un lugar central. Los cárteles de la droga se fortalecieron extraordinariamente, mucho más poder económico, más oportunidades de intervención en la vida política en medio de la competencia democrática. Paradójicamente, la democracia les abrió puertas, digamos, porque pudieron financiar a distintos candidatos a los puestos de gobernador, diputados, alcaldes. Y eso significó entonces que los grupos de crimen organizado no solo fueron controlando cada vez más territorios y sectores de la economía, sino logrando una inserción en la sociedad en ciertas regiones del país, y por otro lado también logrando influencia política a través del financiamiento de la política electoral. Esta situación no fue controlada adecuadamente por el gobierno de Peña Nieto, presidente del PRI, 2012-2018, que terminó su gestión en medio de una grave crisis de legitimidad, escándalos de corrupción, y además con una división de lo que había sido el Frente Neoliberal Hegemónico, es decir, la alianza entre el PRI y el PAN. Al pelearse el PRI y el PAN en 2018, que habían estado compitiendo lealmente bajo el pacto de sacar o no permitir que la izquierda ganara, bueno, en 2018 se pelearon y cada quien fue por su cuenta en la elección, como era normal, pero en un esquema de verdadera confrontación PRI-PAN. Y esto abrió las puertas para que López Obrador, en su tercera competencia por la presidencia, ganara esta vez, no tanto por sus méritos, sino por los deméritos del PRI y del PAN. De hecho, el PRI y el PAN perdieron las elecciones del 18, no es tanto que López Obrador las haya ganado, digamos. López Obrador encontró un vacío de legitimidad que pudo él llenar fácilmente con una agenda básicamente populista, en el sentido clásico de la palabra, una agenda en donde López Obrador opuso a esta oligarquía corrupta, frívola, representada por el presidente Peña y por los empresarios que los rodeaban, contra un pueblo bueno que él representaba, la clásica oposición populista entre pueblo y élite, y al mismo tiempo también con un estilo comunicacional muy distinto a lo normal. López Obrador ha gobernado a partir de conferencias de prensa mañaneras, así se les llama aquí, que duran 2 horas. Alberto, te quedan 2 minutos. Para que le ha permitido comunicarse directamente con la población y ganar una popularidad extraordinaria. Pero su proyecto, el proyecto populista, no es un proyecto orgánico ni coherente, es un proyecto que ha impulsado obras públicas faraónicas poco útiles y con poco valor potencial, que ha militarizado el país. Dame un segundo, por favor. Ha militarizado el país y ha desplazado las instituciones estatales construidas previamente. De manera que tenemos una desinstitucionalización del Estado, una militarización no tan radical como la de Bolsonaro, pero al fin y al cabo una militarización de muchas funciones estatales. Y por otro lado, una disposición de subsidios a la población más pobre que no representan un modelo de ciudadanía, sino un modelo de paternalismo estatal radicalizado.
Entonces, en esta situación nos encontramos ahora, en donde este régimen de este tipo de populismo, me temo, empieza a entrar en declinación sin que sepamos a dónde vamos a dar, con la única ventaja de que en México no hay una derecha orgánica. A diferencia de Brasil, aquí no la hay, aunque el espacio lo tiene, pero por fortuna todavía no existe. Gracias. Gracias, Alberto. Sí, bueno, me quedo con eso de que no hay una derecha orgánica, el espacio existe, hay articulaciones, pero aún son muy leves, digamos, estas articulaciones de una derecha extrema que de pronto se quiere vincular a lo que ha pasado en Brasil o lo que ha pasado en Estados Unidos y demás, pero aún es muy incipiente y ojalá siga siendo incipiente, porque como dices, el espacio existe, porque lo que viene también, como bien señalaba Alberto, pues es, digamos, un año electoral y la incertidumbre de lo que pudiera llegar a suceder justo el próximo año en un país con estas características que también describió Alberto. Ya nos han llegado por ahí algunas preguntas para México, para Brasil, algunas, así que por favor síganlas escribiendo para que al ratito las podamos contestar. Si la va a dirigir a alguien en específico, también pónganoslo. A mí me las están pasando ahorita aquí en directo todas para que yo las pueda ir organizando. Gracias, Alberto, por esta radiografía también de lo que pasa en México y brincamos contigo, Carlos, a España. Adelante, Carlos, hasta por 12 minutos. Gracias, Gabriela, y un placer compartir este espacio, estos nuevos diálogos improbables. España es un país muy pequeñito en comparación con México y con Brasil, pero desde España, como contaré ahora, creo que hay una conciencia creciente de la importancia que tiene la comunidad iberoamericana y quiero... puesto que es imposible en 12 minutos dar un semblante completo de la situación sociopolítica, he elegido tres asuntos que van de lo más doméstico a lo más global para acabar después con una reflexión que es válida para España, pero creo que es válida para todos nuestros países, para nuestra región iberoamericana. Empezaré en esa enumeración de tres cuestiones de coyuntura que están sucediendo, están afectando a mi país, por algo que está, como saben, sucediendo, y es que estamos en una campaña política muy importante. Para muchos es una encrucijada lo que está viviendo España en este momento. El 23 de julio, de aquí a 2 domingos, tenemos elecciones y anoche se celebró el único debate entre los dos candidatos del Partido Socialista y el Partido Popular, que representan además los dos partidos que han ido alternando desde la democracia en funciones de gobierno. Todos los periódicos, da igual la adscripción ideológica o No, era que te estábamos invitando a una reunión con la OCDE. ¿Perdón? Nada, se abrió un micrófono de un participante, ya lo cerraron. Adelante, Carlos. Decía que ayer tuvimos ese debate, como se tiene en cualquier democracia cuando se está ante unas elecciones, y todos los medios, independientemente de su adscripción ideológica o política, coinciden en tres cosas. La primera fue un debate tremendamente bronco, donde no hubo espacio para el diálogo, y creo que eso refleja un tono que va generalizándose en nuestros países. Mucho de lo que Marcos ha contado en Brasil empezamos a ver cómo se abre camino también en nuestras democracias en Europa, y estamos tremendamente preocupados. Segunda cosa en la que coinciden todos, se habló del pasado pero no del futuro. Da la sensación de que no hay capacidad de plantear retos y proyectos unificadores, quizá porque no hay imaginación para hacerlo, o quizá porque serían bastante similares en muchos aspectos, por ejemplo en política económica o en política de pensiones, tanto para el partido del centro-derecha como el partido del centro-izquierda. Y tercer elemento, se habló sobre todo de cuestiones domésticas, pero muy domésticas y muy desconectadas de preocupaciones muy importantes que tiene el electorado. Esa es la primera consideración. Estamos en una encrucijada en la escena política nacional.
hay un enconamiento que se está trasladando, yo creo, a la sociedad, y hay una distorsión que genera la entrada de la extrema derecha y también de posiciones extremas por el otro lado. Segunda cuestión que está pasando estos días en mi país. España está tomando la presidencia de la Unión Europea. Y hay dos elementos, en mi opinión, importantes. El primero es que la semana que viene celebraremos la cumbre Europa-América Latina y representa una voluntad real de España y de algunos países de Europa de un acercamiento regional mucho más fuerte. Y el segundo elemento es que esa presidencia sigue en el marco de los grandes programas de recuperación. Como saben, en Europa, tras la pandemia, se ha ejecutado el plan de inversión europeo, de inversión pública más importante hasta la fecha. A España le van a corresponder en torno a 140.000 millones de euros, que es algo así como el 14% del PIB, para fondos con una intencionalidad que es la transición ecológica, digital y la protección social, con un especial acento en las cuestiones de género, inmigración, etcétera. Bueno, creo que eso es interesante porque está poniendo de relieve y creo que hay un consenso amplio, salvo en quizás en la extrema derecha, la importancia que tiene pertenecer a la familia europea y el multilateralismo en este tiempo tan complicado que nos toca vivir. Y tercera cuestión que está pasando hoy mismo. Esta mañana nos hemos levantado con la mitad de las provincias españolas en alerta roja por altas temperaturas. Y además no es la primera. Y además coincide con, como saben, la evidencia cada vez más rotunda de que la crisis ambiental, que no solamente es cambio climático, se está expresando en la destrucción de los ecosistemas, en la pérdida la funcionalidad de ciclos que son fundamentales para la vida, está poniendo en riesgo nuestras sociedades y nuestra economía. Tanto es así que la comunidad científica que trabaja en estos temas, yo soy profesor en una universidad tecnológica y muchos de mis colegas trabajan en ámbitos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, nos tenemos que preparar para una gran adaptación. Ya la mitigación sigue siendo fundamental, sigue siendo muy importante que profundicemos y que avancemos en la transición energética, en el Acuerdo de París, etcétera, pero vamos a tener que enfrentar, estamos haciéndolo ya, shocks ambientales y climáticos de una intensidad desconocida hasta ahora. Y eso nos va a encontrar con sociedades más o menos cohesionadas. Y en mi opinión, esos estreses van a poner de verdad en peligro nuestras democracias y nuestra forma de convivencia. En la medida en que nos encuentren mejor o peor preparados para responder, nuestra respuesta podrá ser más o menos democrática. Entonces, en ese contexto donde en lo doméstico, en lo nacional, estamos en una situación de crispación evidente, yo diría que creciente. Seguimos amparados por una Europa que nos protege en cierto modo y que nos sirve de paraguas en muchos casos, pero que también está compuesta por países donde la entrada de posiciones tribales que vuelven otra vez a la confrontación, al odio, etcétera, puede cambiar ese contexto, y todo envuelto en una situación en la que la crisis ambiental pues realmente va a marcar nuestras vidas. Perdonen que haga un paréntesis, pero entendamos que en Europa y en sus países también estamos afrontando, por ejemplo, una gran crisis migratoria que va a crecer. En el caso europeo va a crecer. Mi país es frontera con África. Todos los datos de Naciones Unidas, de ACNUR, etcétera, nos están diciendo que eso va a crecer. Y la migración no es más, si lo piensan, que un mecanismo de adaptación. Las migraciones masivas desde el Cuerno de África, desde el Sahel, etcétera, por supuesto responden a problemas de orden económico y político, pero se están acelerando por el cambio climático. En todo este contexto, lo que empezamos a evidenciar es que el contrato social
que nos trajo hasta aquí empieza a hacer aguas. Empieza a romperse las costuras de un contrato social que en el caso de mi país nos trajo prosperidad, democracia, con muchas imperfecciones, pero que creo que ha sido una bendición, una suerte para mi generación. En este momento el contrato social hay que reescribirlo y reescribirlo relativamente pronto. Y termino con tres ideas de por dónde puede ir ese contrato social nuevo, que creo que, como decía al principio, pueden ser útiles para cualquier país. En primer lugar, el papel del Estado. Yo creo que venimos de un orden en el que la relación Estado-mercado había funcionado razonablemente bien para hacer crecer los sistemas productivos en un momento en el que además no nos planteábamos los límites del crecimiento, pensábamos que podíamos crecer indefinidamente. En este momento el Estado tiene que cambiar su posición y resumidamente necesitamos un Estado más habilitador, un Estado más emprendedor, un Estado más creativo. Y eso es difícil porque venimos de construir un Estado que estaba fundamentalmente orientado a corregir los fallos del mercado. Segundo, unos mercados y unos agentes empresariales que también tienen que cambiar su posición y que tienen que entender, y ya lo están entendiendo algunos dirigentes empresariales en todo el mundo y en Europa, por supuesto también, que el capitalismo tal como lo hemos concebido, queramos o no, tiene los días contados. Y hay que ir hacia un modelo de configuración del sistema financiero y del sistema productivo que realmente responda a las necesidades de la gente. Y eso hace que podamos enunciar algo que en el caso español y europeo es muy importante, en países que se han configurado con un Estado social importante, que es que lo público es hoy más que el Estado. No podemos esperar la defensa de lo público simplemente por la acción de los estados y las administraciones públicas. Lo público es responsabilidad de todo. Y en ese contrato social aparece un tercer pilar fundamental, que es la comunidad, las comunidades, la sociedad, que hasta ahora habían sido beneficiarias del contrato social, pero ahora necesitamos que sean agentes activos, porque la profundidad de los cambios que necesitamos, la resiliencia, incluso la antifragilidad que vamos a necesitar para afrontar los desafíos sociales y ambientales, requiere una sociedad preparada para actuar. Y en ese sentido yo creo que la sociedad civil, el tercer sector, etcétera, está llamada a tener una posición en el sistema también diferente, igual que pasaba con el sector público y con el sector privado. Y en ese sentido, lo dije en el encuentro de fundaciones en Lisboa, y ya termino, creo que el sector fundacional está llamado a cumplir una función imprescindible en crear tejidos de cohesión y de acción que faciliten la evolución hacia un contrato social a la altura de los enormes desafíos que tenemos si queremos afrontar esos desafíos sin renunciar a los valores democráticos y de convivencia que hemos construido entre todos. Y aquí termino mi exposición. Muchísimas gracias, Carlos. Y a ver, muy importante lo que dices, porque estamos aquí en un encuentro que se llama Diálogos Improbables, y evidentemente los diálogos improbables no son entre nosotros, eso queda muy claro, sino me parece que los diálogos improbables, y ahorita que decías lo de España, pude ver una parte del debate ayer y sí coincido contigo, no es un debate casi más de golpes y de borrar al otro que en realidad de confrontación, porque creo que ninguno aquí le tememos a la confrontación, y menos a la confrontación de ideas o de propuestas, pero cuando ya hay un borrado del otro para imponerse, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces ya no son ni siquiera improbables, sino terminarían siendo como diálogos imposibles, ¿no? Y creo que esa preocupación es la que también deberíamos de tener todos sobre la mesa. Y me gusta además cómo van ustedes tres poniendo sobre la mesa también algunos temas. Hablaba, por supuesto, Alberto, de lo que tiene que ver con la criminalidad en nuestro país, la inseguridad en nuestro país, pero también apuntaban ustedes dos, Carlos y Marcos, el tema del medio ambiente, ¿no? Dices ahora que decías esto, Carlos, de la alerta roja por altas temperaturas, y decías, y lo apunté aquí, dice, si esto nos atrapa con sociedades más o menos cohesionadas y más bien menos cohesionadas, pues esto nos puede llevar al desastre. Lo vivimos con la pandemia, ¿no? Es decir, cuando no hay cohesión en la toma de decisión, sobre todo, y en el objetivo hacia el cual se quiere llegar, pues evidentemente entramos en otro tipo también ahí de
situación. Y ya me llegaron varias preguntas, pero antes de ello quiero hacer una rápida ronda otra vez con ustedes en el mismo orden en el que estaban Marcos, Alberto y Carlos, para entrar específicamente a hablar del papel de la sociedad civil organizada, porque entiendo, incluso lo que tú decías ahora en reescribir el contrato social, tú pones un énfasis, Carlos, en las comunidades, como agentes activos, en la sociedad, digamos, en los grupos sociales como agentes activos. Pero la pregunta, y voy contigo primero, Marcos, es si hay espacio para ello en una fractura de la conversación pública como la que se vive evidentemente en Brasil y la que estamos viviendo también en los demás países. Es decir, de qué manera la sociedad civil organizada puede tener este lugar tan fundamental como el que acaba de señalar Carlos. Así que arranco contigo, Marcos, por favor, por unos 3-4 minutos. Sí, por supuesto. Yo pienso que cuanto al papel de la sociedad civil, creo que sería necesario en Brasil, por lo menos, superar la realidad de la fragmentación de los movimientos sociales y las demandas de los grupos discriminados, de tal manera que se pueda construir una agenda de reformas imprescindibles y viables en torno a temas que aparecen entre las preocupaciones, que no aparecen entre las preocupaciones del gobierno. Como ejemplo, recuerdo la necesidad de una reforma integral de nuestro modelo policial y la necesidad de superar la macabra realidad de nuestro sistema penitenciario. Hay otros puntos, por supuesto, tanto o más importantes, como los desafíos de detener el calentamiento global, la necesidad de mejorar el sistema de educación pública, que es particularmente frágil, los retos de superar lo que hemos llamado de racismo estructural, pero el hecho es que nos falta una agenda que sea capaz de unir a grandes sectores de la población y de la juventud para los cambios sociales que se necesitan. Se me permite rápidamente darle una pregunta sobre Bukele, que yo pienso que es muy importante, un rápido comentario. La conducta de Bukele con la política de mano dura me parece una forma de populismo penal radicalizado que a menudo tiene un fuerte atractivo popular. Esto se debe a que los pobres son las víctimas más frecuentes de la delincuencia y los más directamente afectados por las disputas entre facciones criminales vinculadas al narcotráfico. El punto es que este enfoque del populismo penal también expresa la ausencia de políticas exitosas de seguridad democrática. En Brasil, por ejemplo, los gobiernos de izquierda fueron incapaces de enfrentar los desafíos de producir más seguridad, lo que también abrió espacios para el discurso a favor del armamento de población, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias. Y sí, ahorita que terminemos esta ronda ya voy a retomar también todas las preguntas que nos están llegando, pero bueno, ya atajaste esta de Bukele que también la hacían para México, y si quieren ahorita las retomamos en la siguiente ronda. Pero gracias, Marcos, por esto que planteas, digamos, esta agenda mínima que pueda sumar, ¿no? Pareciera un reto, digamos, como inevitable, pero a veces es difícil de ver cómo lo articulamos. Y voy contigo, querido Alberto, que además hemos coincidido tú y yo en muchas discusiones que tienen que ver con algunos de estos temas. Y creo que en el caso de México, cuando hablamos también de la sociedad civil, yo planteo varias cosas. Primero, muchos, por ejemplo, que estaban en grupos de la sociedad civil organizada, hoy están en gobierno. Y entonces esto también ha tenido ahí como casi una como ruptura de quienes antes estaban en un lado, ahora están en el otro, incluso hasta confrontados con grupos de la sociedad civil. Me parece que en México además tenemos una clara, como sucede, también lo sé en Brasil, o sucedió en Brasil en su momento, una embestida, digamos, sobre todo desde los gobiernos en contra de la sociedad civil, y luego, pues, una narrativa de mucho de lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, que la tiene de alguna manera cooptada el Ejecutivo Federal. Y entonces, Alberto, pues la pregunta esta, en el caso de México, digamos, ¿qué lugar o qué tendría que suceder con la sociedad civil organizada? Alberto, adelante. Bueno, es propio de los cambios de gobierno, de las transiciones, que sectores de la sociedad civil se incorporen a gobernar. No hay suficiente clase política para hacer los cambios que implican cambios de partido o de régimen político. Eso sucedió en Brasil, por cierto, ¿no? Cuando el PT llegó al gobierno, mucho de una sociedad civil popular movilizada de izquierda entró al gobernar,
y ese espacio no ha podido volver a reconstituirse con la fuerza que tenía el pasado. Aquí en México pasó algo similar en mucho menor escala con el gobierno de López Obrador. Ha entrado también un sector, digamos, más de izquierda de la sociedad civil a gobernar, desdibujándose por completo, sin poder haber impuesto su agenda. Tenemos a un sector de la sociedad civil que se refiere a las organizaciones profesionales de investigación, un sector muy profesionalizado que no existía 20 años atrás, pero que está muy separado de la población y cuyo trabajo es indispensable. Sin embargo, como vigilantes del desempeño del gobierno, son organizaciones que nos proporcionan críticas sobre los ataques a periodistas y en general la libertad de expresión, el problema de los desaparecidos en México, que es una tragedia nacional, ¿no? Este asunto de la violencia y de la impunidad es un tema absolutamente central en México que sí tiene mucha importancia para la población en general y que la clase política ignora, ¿no? Casi por completo. Tenemos un problema de que la sociedad civil popular, es decir, los movimientos sociales populares, están fragmentados, desdibujados territorialmente, cooptados algunos de ellos, de manera que no podemos pensar en una unidad en su acción. Y los sectores de derecha de la sociedad civil, que los hay también, recordemos que la sociedad civil es plural políticamente, culturalmente, desde el punto de vista religioso, los sectores de la derecha, por fortuna, decía yo hace un momento, no están orgánicamente vinculados con ningún partido político, aunque el PAN los ha representado históricamente, pero digamos, yo diría que el sector más cohesionado es la derecha en la sociedad civil en México, pero por fortuna no tiene una expresión política. En cambio, los demás sectores de la sociedad civil hoy se enfrentan a una gran fragmentación. La elección del año que entra ofrece una oportunidad de cohesionar en torno a un programa mínimo que, como decía mi compañero, establezca los parámetros centrales de lo que debe de hacerse. A diferencia de España, donde se tuvo un Estado de Derecho y un Estado social, en México no tenemos, ni en Brasil, ni un Estado de Derecho ni un Estado social. O sea, tendríamos que dar el salto simultáneamente a un nuevo modelo de desarrollo sin haber pasado por la fase de haber construido un Estado propiamente dicho. Entonces aquí el reto es formidable. Y termino diciendo que por supuesto el reto es mayor porque todo régimen populista anula la sociedad civil. El populismo anula las mediaciones, no acepta que haya mediación. La relación entre líder y pueblo es directa. De manera que el presidente López Obrador ha en efecto anulado simbólica y políticamente la sociedad civil realmente existente. Esta no se ha dejado anular por completo, pero no ha logrado tampoco articularse políticamente. Entonces tenemos por delante una tarea muy importante, que es la de establecer estos pactos mínimos que garanticen que en el futuro cercano se evite la impunidad, se controlen a las fuerzas policíacas, se disminuya la militarización y se resuelva la tragedia de las desapariciones forzadas y de la criminalidad generalizada que hoy día vive el país. Sí, gracias Alberto. Tú hablas de los pactos mínimos, hablaba Marcos de esta agenda mínima y hablabas tú, Carlos, de reescribir, digamos, el contrato social. Y mi pregunta contigo, Carlos, que también obviamente el papel que tú ya mismo señalabas de las comunidades y demás y de las organizaciones civiles también de ser más agentes más activos. Mi pregunta al escucharlos a los tres y a ti de manera específica, Carlos, es en realidad hay espacio y hay el silencio suficiente para reescribir el contrato social. Y cuando digo el silencio suficiente, me refiero un poco a lo que tú mismo apuntabas casi en el arranque de tu participación hace rato, decir, estamos en un momento, en el caso de España, decías bronco debate, pero que no es solamente el bronco debate entre dos candidatos, es digamos, como el ruido, en donde está el ruido que permea, digamos, a la sociedad española. Y para algo así, cuando digo silencio, no me refiero a un silencio real, pero sí me refiero al tiempo necesario para llegar a los acuerdos que permitan siquiera pensar en un contrato social nuevo y en escribirlo. Y creo que parecieran dos dinámicas, Carlos, que yo por lo menos no encuentro cómo podrían converger para algo virtuoso, que es lo que necesitamos, Carlos. Necesitamos un tejido nuevo. Cuando
he tenido ocasión de hablar con las personas que vivieron la transición democrática en España y además con el ejercicio de pensar en las transiciones que necesitamos ahora, la transición energética, la transición del modelo de cuidados, la transición del modelo de producción. En definitiva, la necesidad de, como se plantea en la Agenda 2030, si hubiera ocasión luego podríamos hablar, y si no habrá otro diálogo improbable, porque en septiembre se cumple el Ecuador de la Agenda 2030, creo que es importante que reflexionemos sobre lo que supone como reto unificador. En esa agenda se habla de una gran transición o una gran transformación. Yo creo que la palabra de fondo es transformación. Cuando hablas con quienes vivieron transiciones profundas en otros momentos, la palabra que se repite es tejido. Se creó un tejido por quizá algo invisible fuera de los focos y del ruido mediático, en el que se fueron uniendo, como se decía antes, voluntades en torno a esa agenda de mínimos, en torno a retos que nos unen. Yo creo que ahí está parte de la respuesta, al menos en mi país, y donde el tercer sector puede hacer mucho es en apoyar con sus activos, bien sean los activos relacionales, bien sea su propia legitimidad y en ocasiones, lo decía antes, el capital filantrópico, a crear dispositivos nuevos que complementen lo que nuestras administraciones y el mercado hoy no pueden hacer y la política formal tampoco puede hacer. Y hay un elemento importante, por eso insisto en el tema de la comunidad. Estamos viendo, al menos, yo creo que en todos nuestros países, y sé que las situaciones son diferentes y la institucionalidad es mucho más frágil en unos sitios que en otros, pero estamos viendo en todas partes, en el ámbito local, sobre todo, la aparición de posibilidades nuevas, de experimentación con modelos mucho más colaborativos, con modelos donde el ingenio social se une al ingenio tecnológico y donde empezamos a ver que sí que es posible una gran transformación. El problema, se ha utilizado la palabra antes, es que el orden institucional, organizativo, etcétera, está fragmentado, porque es un orden construido durante décadas para la especialización y para la producción masiva y nos ha ido bien en algunas zonas del mundo porque hemos accedido a unos niveles de bienestar material muy altos, pero ahora mismo hace falta desplegar nuestra enorme capacidad colaborativa y para eso necesitamos un tejido que no existe. Y ahí es donde creo que la sociedad civil, ojalá también en el ámbito del conocimiento, la academia, etcétera, puede ir dando respuesta. Y ahí es donde creo que además podemos aprender unos de otros, porque yo he trabajado mucho, se ha dicho antes, en la Agencia Española de Cooperación y estoy convencido de que la cooperación en nuestros países está precisamente en las transiciones. En lo que ya no España le dice a otros que tiene que hacer y no hace, sino es que aquí estamos haciendo una transición energética, haciendo una transición en el modelo alimentario, una transición en el modelo de los cuidados, y esas transiciones conceptualmente son similares en diferentes sitios. Y ese tejido que puede complementar lo que el mercado y el sector público no puede hacer, creo que es indispensable y hay que dispensarlo. Y solamente lo podemos hacer desde la sociedad civil. Sí. Y qué importante esto que dices, el tema de la cooperación en las transiciones que estamos viviendo, ¿no? Y la manera de cómo articular las transiciones que estamos viviendo en estas voces necesarias. Bueno, paso a las preguntas que nos han llegado varias. También por acá a Marcos le echan muchas porras y aplausos desde Porto Alegre, así que bueno, también transmito las felicitaciones y también a cada uno de ustedes por sus aportaciones, nos han llegado varios de ellos. A ver, hay una pregunta, hay dos preguntas que se relacionan de alguna manera. Una dice, tenemos el recrudecimiento de gobiernos populistas y de extrema derecha en Europa y en América Latina, y la pregunta es que si esto les parece a ustedes una amenaza efectiva al avance democrático o estamos en realidad más bien en el centro de luchas políticas ordinarias. Y luego hay una en particular que cuáles serían las semejanzas y diferencias de los populismos en los tres países, pero me gustaría detenerme en esta primera, porque estamos hablando en realidad de este recrudecimiento
de los gobiernos populistas, y se habla aquí específico de la extrema derecha en Europa, aunque ya había dicho Alberto que el caso de México todavía, digamos, esa extrema derecha no se articula de esa manera, pero ¿esto es una verdadera amenaza o es en realidad solamente una lucha política ordinaria que se ha exacerbado? Y creo que en varias ocasiones se dice, bueno, sí se está fracturando el discurso, la conversación pública, o en realidad estamos, no sé si hasta exagerando. Me gustaría una rápida reflexión de los tres, Marcos. Voy contigo. Bueno, yo pienso que estamos sí enfrentando un problema completamente distinto de todo lo que conocemos anteriormente, y que es una amenaza muy seria a la democracia, no solamente en Brasil, pero en todos los países donde esta extrema derecha se consolida, se avanza. Y yo pienso que en otros lugares, otros países donde, como el caso de México, que Alberto ha dicho que no tenemos esta representación de una extrema derecha, pero no tenés ainda, porque tenés en breve. Esta es una cuestión de cuándo, porque se va a acontecer. Hay un proceso que es internacional. Y lo que pasa, yo pienso que este es el desafío más importante, es que todo lo que sabemos sobre la disputa política, todo lo que hicimos en el pasado, fue de una manera completamente diferente. Teníamos un espacio público, por ejemplo, donde la gente se presentaba, donde había una discusión. Este espacio público no existe más propiamente. Hay una otra forma de interacción vía Internet, donde las personas están en bolhas, no sé cómo se dice en español esto, espacios cerrados, y donde no hay la posibilidad de contradictorio. Ese es el punto. ¿Cómo disputar la política si el otro no me escucha? Si yo no tengo un espacio público de debate. Esto que estamos haciendo acá es una raridad porque no hay condiciones de hacerlo más en gran escala, porque las personas están siendo informadas todo el tiempo por grupos de WhatsApp, por las cámaras de eco y la Internet. Y esto me parece ser la principal cuestión a ser superada. Sí. Alberto, ¿quieres agregar algo a esto? Estás apagado, estás en silencio, Alberto. El escenario político es radicalmente opuesto. El populismo generalizado ha significado la fragmentación del espacio público, la creación de burbujas, que era la palabra que estaba buscando el colega, burbujas cerradas que hablan entre sí, no hablan con los demás, y por tanto la imposibilidad del diálogo, propiamente dicho. Y los partidos políticos, en vez de contrarrestar esa tendencia, se alimentan de ella y fragmentan también el espacio político. Entonces ya no solamente es el espacio público, sino el espacio político se fragmenta, se rompe, y lo que tenemos es una cultura, un ambiente de crispación, de pelea, y que imposibilita el acuerdo. Ahora, eso yo diría que tomándolo comparativamente hablando, en el caso de México, aunque el presidente es muy agresivo, López Obrador es muy agresivo, en realidad sí hay todavía algunos espacios de diálogo y no hemos llegado a extremos intolerables, pero digamos tenemos un riesgo real de que conforme avance el ciclo electoral el año próximo, sí se agudice un ambiente de confrontación y falta de diálogo. Quisiera decir muy rápidamente también que una de las cosas que se pierde con este ambiente es la discusión de los temas que importan. Lo que sorprende en México es cómo, a pesar de la crisis de 120,000 personas desaparecidas, más de 350,000 muertos en los últimos años por motivos de la guerra criminal, cómo a pesar de eso no logramos que eso tenga centralidad. ¿Cómo no logramos que se discuta la crisis migratoria? Cuando se hablaba de España, de la crisis migratoria, bueno, en México tenemos una crisis monumental, mucho más grande que la de España, porque está cruzando por aquí Venezuela completo, Nicaragua, todo el triángulo norte de Centroamérica, Cuba. Tenemos realmente 1,5 millones de personas cruzando el país.
en una crisis humanitaria en la frontera norte mexicana y en la frontera sur también, y no son temas que se discutan. El presidente López Obrador los ignora. Creo yo que en eso es que tenemos que insistir, tienen que discutirse los temas centrales. Sí, y en eso además agregaría, Alberto, con toda la autocrítica que me toca, el papel que hacemos los medios de comunicación en todo esto, y digo nosotros por hacer una autocrítica generalizada, aunque evidentemente hay diferencias, pero esto que tú dices, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en las agendas, por ejemplo, informativas y mediáticas, no solamente no estén esos grandes temas articulados, no solamente expuestos, sino también articulados, y no se tenga también la capacidad de ir convocando, digamos, a otros diálogos, y no sé si improbables, pero por lo menos deseables, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no se ha hablado tanto de los medios de comunicación, pero sé perfectamente bien lo que pasa en Brasil con los medios de comunicación, evidentemente en México. Y voy un poco también contigo, Carlos, para cerrar, digamos, esta primera ronda a esta pregunta. Pues no sé si quieras agregar algo más de lo que se ha dicho, pero también entender el papel que de pronto pueden jugar los propios medios y luego hasta dónde esta fractura que se da sin lugar a dudas en las cúpulas que toman decisiones, las cúpulas políticas, también permea hacia abajo en la sociedad. O sea, lo decían muy bien del caso Brasil, es decir, una sociedad francamente dividida y a la mitad, ¿no? Creo que en el caso de México todavía no es tan evidente la fractura hasta abajo, ¿no? Lo cual no significa que no pueda suceder, pero no sé también en el caso de España. Carlos, adelante. Sí, muchas similitudes con lo que se está contando y esa relación que creo que a veces que tiene un efecto de bucle entre políticos y periodistas, que pareciera que los políticos hablan para los periodistas y no para el público en general, y no hablan de los problemas que importa a la gente, que creo que es algo que se está repitiendo en muchos sitios. Los espacios autorreferenciales cada vez más cerrados, cuando parecía que las tecnologías nos iban a abrir el espectro, nos están llevando a posiciones muy tribales y muy autorreferenciales. Pero yo quería añadir una cuestión en cómo se está expandiendo las opciones extremas y de odio, que es precisamente la sensación que muchos grupos sociales tienen. En España nos pasa, por ejemplo, en el entorno rural, de que esas transformaciones o transiciones van contra ellos. Es decir, que las transiciones son un juego de ganadores y de vencidos o de perdedores, y que esas personas, ellas son las perdedoras de la transición ecológica, de la transición energética, de la transición urbana, y se sienten desconcertadas, en ocasiones desvalidas, y ahí es donde con herramientas que además yo creo que se van repitiendo en los países y que tienen mucho que ver con una metodología casi que seguramente se perfecciona en los Estados Unidos en la época previa a la victoria de Trump, encuentra un caladero fantástico y consigue que en España tengamos una opción de extrema derecha muy dura que tiene 50 diputados de la noche a la mañana. Y en ese sentido, vuelvo a insistir en la importancia de ver las transiciones como una oportunidad de regeneración y de hacer las transiciones con la sociedad. En nuestro país, en España, y pasará en muchos otros. El medio rural, por ejemplo, está en esas. Se siente que viene una oleada de extracción nueva, que el territorio se va a utilizar para la transición energética y que quienes viven en esos territorios van a estar olvidados. Allí la opción de extrema derecha está ganando terreno de una manera enorme. Y es un fenómeno que tenemos que entender y que tenemos que abordar. Sí, y me quedo con esto de los partidos políticos porque justamente nos llegó también aquí una pregunta y dice, si los partidos políticos no se alinean a las nuevas realidades de la ciudadanía, ¿hay futuro democrático? No sé si quieres, vamos contigo a Brasil, Marcos, esta pregunta que nos hace llegar el público. ¿Es posible repetir, Gabriela, porque no Claro, comprendí? si los partidos políticos no se alinean a las nuevas realidades de la ciudadanía, ¿hay futuro democrático? Esta es la pregunta que nos hace.
Sí, es una pregunta muy difícil porque yo estoy de acuerdo con que ha dicho Alberto. Uno de los problemas que tenemos son los partidos políticos, porque ellos operan en una otra lógica que es totalmente distinta de aquella que imaginamos ser necesaria. Normalmente los partidos tienen apenas el poder en vista y se adaptan a las coyunturas políticas para mantenerse en el poder. Y esto puede ser también una amenaza a la democracia, porque cuando la gente se distancia de los sistemas políticos, cuando la gente no más acredita en las instituciones políticas, esto abre un espacio muy largo para que las alternativas autoritarias sean propuestas. Entonces, la legitimidad del espacio público, la legitimidad de la disputa política es esencial para la democracia y los partidos tienen una gran importancia en eso. Lo que pasa es que están perdiendo muchas veces la condición de interlocutores legítimos. Y esto es un problema gravísimo porque, más una vez, esta es una forma de invocar a los militares, de invocar una lideranza populista, de se legitimar alternativas antidemocráticas por excelencia. Y en el caso de México, Alberto, como además estamos viendo, bueno, insistimos, estamos frente a un proceso electoral muy adelantado, que va a ser el próximo año, pero que se ha adelantado mucho, y en donde, para variar, se vuelven un poco como a manosear los temas de si es ciudadano, si no es ciudadano, los partidos políticos. ¿Qué decir de esto también, Alberto? Permíteme empezar la respuesta diciendo que lo que se observa en el mundo, pero particularmente en América Latina, con los partidos es su fragmentación. En Brasil es histórico, tienen 20, 22 partidos con representación parlamentaria, eso hace ingobernable, digamos, el parlamento, hay que hacer coaliciones, todo se negocia, ¿no?, en el parlamento brasileño. Pero ahora en Chile, donde había, digamos, básicamente un frente de derecha y un frente de izquierda centro, ahora hay también 21 partidos con representación parlamentaria y se acaba de llevar a cabo un proceso constituyente donde había representación de movimientos sociales y de todo tipo y por la misma razón no se pudo llegar a acuerdos para establecer una constitución. En Perú la fragmentación partidaria es aún peor, no existen partidos políticos nacionales propiamente dichos. En Colombia también hay muchos partidos políticos, más que antes, también se rompió el esquema bipartidario anterior. Y lo que tenemos entonces es una crisis del sistema de partidos y de la representación política misma. Acá en México tenemos 3 partidos, 4 partidos más o menos dignos de ese nombre, otros 3 o 4 minúsculos que viven de las migajas que los demás les dejan, pero eso se debe a que el sistema electoral mexicano ha sido una especie de oligopolio político deliberado, se impide el registro de otros partidos. Pero en la práctica la fragmentación es total dentro del PRI, dentro del PAN, dentro incluso de Morena. O sea, un sistema que parece tener pocos partidos en realidad tiene muchos, porque adentro de cada partido tenemos una guerra faccional, ¿no? Espantosa. Entonces, esta crisis de representación vía partidos políticos es un problema general de todas las democracias del mundo hoy y que corresponde en cierta forma a la fragmentación de lo social de que estábamos hablando, esa fragmentación de las clases y grupos derivados de esta implantación salvaje del neoliberalismo previo. Entonces, ¿cómo reconstruimos, y tal vez la palabra no sea correcta, cómo construimos, porque no podemos reconstruir lo que ya dejó de existir, cómo construimos otra cosa? ¿Cómo construimos nuevas formas de cohesión social, nuevas formas de representación política? Y esto es una tarea epocal, es decir, de largo plazo, no de corto plazo. En el corto plazo estamos en la grave crisis de que tenemos lo que tenemos, esos partidos, esas desgracias, y tenemos que lidiar con ellos y hacer elecciones con ellos inevitablemente. ¿Cómo vamos a inventar algo nuevo? Ese es el gran reto de nuestro tiempo y a lo cual habrá que dedicar discusiones específicas. Sí, y cierro contigo, Carlos, ya incluso esta ronda, porque ya estamos llegando al final de este encuentro, que la verdad es que a mí me ha parecido fascinante. Yo he estado escribiendo, tengo ya mitad de mi cuaderno lleno de todo lo que he estado apuntando, lo que han dicho ustedes, y entonces te cedo además, Carlos, la posibilidad de una especie como de conclusión desde tu perspectiva de todo lo que hemos hablado, antes de pasar la voz a quienes van a clausurar el conversatorio de hoy. Así que, Carlos, tienes la palabra. Bueno, yo creo que los diálogos improbables tienen que caracterizarse por empezar y terminar a la hora
son y 28. No me atrevo, Gabriela, porque han sido tantos temas y tan interesantes que quizás lo que a mí sí me queda de esto es que este espacio tiene que continuar, que han salido muchas cuestiones en las que podríamos y deberíamos profundizar. Y como sé que además hay alguna persona que pueda hacer que iba a hacer un cierre, yo casi prefiero pensarlo un poquito más y dejar esto como lo que es, un debate dialógico. A mí particularmente me ha ayudado mucho, he aprendido muchísimo y parte y un hito dentro de un proceso que ha empezado hoy, que tiene que continuar. Si tuviera que insistir en algo, es en esa idea de la necesidad de interpretaciones como estamos haciendo hoy, más amplias de lo que nos está sucediendo, y de la construcción de esos nuevos espacios de relación y de acción más plurales y más capaces de afrontar la complejidad y la situación tan difícil a la que nos enfrentamos. Discúlpame, Gabriela, que no me siento capaz. Lo hiciste muy bien, Carlos. Pareciera que no, y crees que no, pero lo hiciste muy bien, porque creo que al final nos quedamos un poco todos con esta sensación, uno, de que esto debe continuar. Yo agradezco que me hayan invitado a conducir este primero. A los próximos espero que me inviten por lo menos a escucharlos, porque la verdad es que he aprendido muchísimo. Y yo, además, la verdad es que sí cierro tocando con lo que arrancaste, Carlos, y con lo que cierras. Es decir, creo que ejercicios como estos van justo a contracorriente de lo que tú apuntabas, por ejemplo, de este debate que se dio el día de ayer allá en España, en donde se habla cada vez más, no solo de una forma muy bronca, sino también de lo más doméstico, como si lo demás no existiera o como si estuviera desconectado. Y yo creo que la posibilidad de espejearnos entre países, pero también entre puntos de vista, por lo menos ventila un poco las neuronas, ventila un poco el estado de ánimo y nos hace ir pensando en respuestas conjuntas, ¿no? Yo creo que esto no es un asunto que solo le pasa a Brasil o solo le pasa a México o solo le pasa a España o a los demás países, sino al final de cuentas no se está pasando. Decía Alberto muy bien, esto es un asunto epocal y creo que también lo tenemos que entender así. Así que muy bien, gracias Carlos, gracias Alberto, gracias Marcos, ahora sí que Brasil, México, España, y nuevamente gracias por haberme invitado a conducir esto. Y para cerrar, le cedo la palabra a Juan Andrés García. Juan, adelante, por favor. Gabriela, pues no vamos a celebrar. Estamos pensando cómo terminábamos este primer diálogo improbable, y la verdad es que estábamos un poco nerviosos, ¿no? Queríamos que nos saliese bien y nos ha salido estupendo, ¿verdad, Leo? Ha sido un estupendo diálogo improbable y un estupendo arranque. Y yo creo que es el momento, me decía en algún momento Carlos, en estos diálogos están los diálogos que escuchamos, pero luego están los del chat y los que pasan en el WhatsApp. No te puedes imaginar, Gabriela, los mensajes que están llegando, elogiosos para todos vosotros. Yo siempre creo que en una reunión como esta, una forma determinada, ya sabéis que en los correos que os envío siempre hay dos mensajes que tienen que ver con las alianzas, la colaboración, las relaciones. Quien más comparte, más gana, y nadie puede más que todos juntos. Eso parece una cosa muy sencilla, pero no es nada fácil hacerlo. Aquí en esta sala hemos sido 40 y tantas personas, de todos os doy el agradecimiento a todos los que habéis estado mexicanos, habéis estado brasileños, españoles, argentinos, y no es fácil poner de acuerdo a las personas y a las instituciones. Así que ese canto a la colaboración creo que es importante. Pero insisto, creo que el momento de terminar es perfecto. Hemos terminado en la hora. Yo creo que es un estupendo arranque. Leo, ¿estás conmigo? Hemos hecho un estupendo diálogo improbable. Dar las gracias a todos los que habéis participado, pero en especial a una persona que yo diría que le tenemos que dar un aplauso, que es a la conductora de la sesión, a Gabriela. Gabriela, le pido un aplauso para Gabriela. Fue sugerencia de nuestros amigos mexicanos, de Ricardo Bucio, que está aquí en la sala, que le pido que active su cámara y lo veamos, y de Itzia. Y eso esperamos contar contigo, Gabriela, en próximos diálogos improbables. Has salido de un programa tuyo de radio que tienes y que terminabas justo, y has tenido la generosidad de entrar en nuestro diálogo improbable. Yo quisiera preguntarte primero, Gabriela, ¿cuál es tu programa? ¿Desde España te podemos escuchar? Me gustaría, yo ya soy un fan tuyo.
Muchas gracias. Sí, yo, de hecho, sí, mi programa de radio es de 6 a 10 de la mañana en México, por eso llegué derrapando a las 10 para conectarme aquí con ustedes. Yo estoy aquí en W Radio, que es, digamos, hermana de la cadena SER, somos el mismo grupo, el grupo Prisa. Entonces es W Radio México, porque existe también W Radio Colombia. Nosotros estamos en W Radio México. Y ojo también porque hay una aplicación, pero también hay W Radio Guadalajara. Nosotros somos W Radio México y ahí estoy de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Y yo encantada de la vida cuando me quieran convocar nuevamente, yo feliz de participar y colaborar. Gracias, de verdad. Pues muchas gracias, Gabriela, gracias a todos los miembros del Consejo Directivo. Leo, es un estupendo arranque. Vais a seguir recibiendo convocatorias de estas sesiones telemáticas, estos diálogos improbables. Gracias a los ponentes, a Carlos, a Marcos y a Alberto, a los miembros del Consejo Directivo. Y bueno, vamos a terminar. Yo pediría a todos los que estáis ahora en la sala que activéis la cámara y me vais a permitir un agradecimiento también muy especial a Vanessa Regneri, que es mi compañera de la asociación, que ha estado pendiente de que todo esto saliese bien. Así que muchísimas gracias, Vanessa, y os pido a todos que activéis la cámara porque nos vamos a hacer una foto de familia, a los que estamos ahora en la sala, que somos 39. Así que, Vanessa, si nos haces una foto, siempre digo que el final de la reunión nos hacemos una foto cada uno con algo que tengáis en vuestro lugar donde estéis ahora. Si queréis mostrar alguna cosa, yo voy a mostrar un libro. Yo tengo mi micrófono de la radio porque estoy en la cabina todavía. Es perfecto. Yo tengo a los nietos. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengáis buen día a todos los que estáis en América y buena tarde a los que asistís a esta sesión desde España. Muchas gracias. Gracias, gracias, enhorabuena. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Gracias. 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 Hasta luego. Adiós. Felicidades, gracias. Gracias. Hasta la próxima.